Bienvenidos amigos de YouTube a una nueva clase de melamina, aprendiendo de cero. En esta oportunidad les vamos a explicar el armado de un mueble de melamina y la confección o elaboración del plano del mueble y las consideraciones que hay que tomar en cuenta para la realización de este trabajo. Espero les sea de utilidad y por favor no se olviden de sus comentarios. Les presento en esta oportunidad un estante cuyas medidas son las siguientes: de alto 200 centímetros, el ancho 80 centímetros y de profundidad 30 centímetros. Con esta clase vamos a aprender cómo hacer el plano correcto de este mueble. Obviamente usted ha dibujado su mueble, lo ha diseñado, que le presenta un estante, y lo que debemos de saber es cómo sacar las medidas de las piezas para poder mandarlas a cortar a un centro de distribución y obviamente nosotros podamos armar nuestro mueble de melamina. Entonces, algo importante es saber elaborar el plano del mueble. Miren, como les indiqué, este es un estante que puede servir para colocar libros, para las habitaciones de los niños, las niñas. Entonces pasemos a indicarles cómo elaborar el plano del mueble. Muy bien, aquí les estoy presentando unos gráficos. En este caso, para elaborar estos gráficos he usado el programa CorelDRAW. Usted lo puede hacer en Word, en el Word, en cualquier programa que usted maneje, o bien con un lápiz y un papel, un lapicero, como usted se sienta más cómodo. Entonces pasemos a explicar cómo vamos a tomar las dimensiones de las piezas. Miren, para ello a su gráfico usted indique o señale mediante algún signo las piezas que son similares. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos los laterales, le hemos llamado pieza A. Aquí tenemos el otro lateral, también una pieza A. Tenemos la cubierta superior, una pieza B que va a ser de la misma medida que las repisas interiores. En este caso estamos considerando 3 repisas interiores. En este caso la parte superior, y aquí tenemos la base que también tiene las mismas dimensiones. Todas estas piezas en total, la pieza B serían 1, 2, 3, 4, 5 piezas que tienen las mismas dimensiones, 2 laterales que tienen las mismas dimensiones y el zócalo que le hemos llamado C. Pero el zócalo, esta pieza que ven en el zócalo, va también en la parte de atrás y va en la parte superior como amarre del mueble, ¿no? Como les indiqué, las dimensiones del mueble son de altura 2 metros o 200 centímetros, de profundidad 30 centímetros y de ancho 80 centímetros. Veamos cómo sacar las dimensiones de las piezas. Empecemos por la parte lateral. En la parte lateral no hay ninguna complicación en este caso en sacar sus dimensiones, porque son las mismas que se muestran o con las cuales usted ha considerado la dimensión general del mueble. En este caso, la pieza A, que son 2 piezas, van a tener las dimensiones de alto 2 metros, ¿sí? De alto va a tener 2 metros de altura, ¿sí? La altura es 2 metros. A ver, un momentito para acomodar las piezas acá, que tenga mejor visualización. Ahí está. Muy bien. De alto son 2 metros y el ancho va a ser el mismo que presentamos acá, 30 centímetros de profundidad. Listo, la pieza A y la pieza B, la pieza A, disculpen, son las mismas dimensiones generales del mueble. Donde tenemos que trabajar son en las piezas interiores, ¿sí? Empecemos por la pieza B. Si estamos considerando un ancho de 80 centímetros, va a depender, la dimensión de la pieza va a depender mucho de la dimensión de la melamina con la cual trabajemos, del espesor. Si trabajamos nosotros con una melamina de espesor de 15 milímetros, entonces al ancho general
tenemos que descontarle el ancho de esta melamina y el ancho de esta pieza, el espesor, disculpen, de esta pieza. Serían 15 milímetros acá, 15 milímetros acá. Contaríamos con 3 centímetros que hay que descontar a la pieza a la medida interior, el interior del mueble. Entonces, si es de una melamina de un espesor de 15 milímetros, entonces serían 15 milímetros en la derecha y 15 milímetros a la izquierda, y estaríamos descontando en total 3 centímetros al ancho total del mueble, que son 80 menos 3 centímetros, hablaríamos de 77 centímetros de ancho, en este caso de la pieza B. Pero para nuestro trabajo estamos considerando una melamina, de 18 milímetros. Les aconsejo utilizar una melamina de 18 milímetros, ya que obviamente el mueble queda mucho mejor. Entonces, si estamos considerando una melamina de 18 milímetros, hay que descontar a todas las piezas interiores los 18 milímetros de los dos laterales, en este caso 18 milímetros aquí y 18 milímetros acá. Estaríamos descontando en las piezas interiores, estaríamos descontando 36 milímetros, que son 3,6 centímetros. Entonces, si nuestro mueble interior tiene, en este caso el ancho del mueble es de 80 centímetros, tendríamos que descontar 3,6 centímetros, nos quedaría el ancho de la pieza de 76,4, que sería el ancho de la pieza B. Entonces, esta pieza B ya no tendría un ancho de 80 centímetros, sino tendría un ancho de 76,4 centímetros. ¿Correcto? 76,4 centímetros. ¿Qué sería el ancho de la pieza B? La profundidad de la pieza B va a depender mucho de si usted le desea colocar puertas. Desea de repente en la parte de delante colocarle vidrios. Va a depender mucho de, en este caso, de lo que le piense colocar. Si piensa hacer un estante, así como está en la figura, como muestro en la figura, simplemente hay que dejar la misma profundidad del mueble, que son 30 centímetros. ¿Sí? El ancho de la pieza B, entonces serían también de 30 centímetros. ¿Ya? Entonces ya tenemos por aquí, tenemos por acá la medida de la pieza A y la medida de la pieza B. Cuando mandemos a un centro de distribución a que nos corten la melamina para poder armar nuestro mueble, tenemos que indicar las medidas de la siguiente manera. Se indica la medida más grande. En este caso para la pieza B indicamos la medida de 76,4 por la medida más pequeña, 3,4 por, en este caso, la profundidad, que son 30 centímetros. Y indicamos la cantidad de piezas que vamos a utilizar. En este caso, contando 1, 2, 3, 4, nosotros indicamos 5 piezas. 5 piezas. ¿Ya? Ahí lo dejamos. Vamos a necesitar de la pieza B 5 piezas. Muy bien. De la pieza A,
la pieza A, la medida más grande es 200. Entonces indicamos que la pieza A, su medida son 200 por la profundidad, que son 30 centímetros. 30 centímetros. ¿Cuántas piezas necesitamos para el armado del mueble? Necesitamos 2 piezas. Necesitamos 2 piezas. Listo. Nos faltaría solamente indicar la medida de la pieza C. En la medida de la pieza C, nosotros vamos a necesitar, en este mueble necesitamos 3 piezas. Uno va a ir aquí en esta parte, ¿sí? Ahí va una pieza iría aquí para armar el zócalo y otra en la parte de atrás también para terminar de armar el zócalo. Entonces necesitaríamos 3 piezas C. Y la pieza C, sus medidas, las medidas de las piezas interiores van a ser las mismas, ¿sí? Todo lo interior, porque en este caso esta pieza se va en el interior del mueble. Entonces también la medida de la pieza será 76.4, que es la medida más larga, ¿sí? El ancho del mueble, 76.4, y la altura indicada, en este caso para este tipo de muebles, usted puede dejar una altura de 8 centímetros, algunos dejan 5 centímetros, pero no es recomendable, o también dejarle algo que quedaría mucho mejor, 10 centímetros de zócalo, para que la pieza, obviamente, en este caso, para que nuestra repisa no quede tan pegada al suelo. Entonces indicamos la medida de la pieza C, estamos indicando el interior de 76.4 por la profundidad o la altura, en este caso es de 10 centímetros, y necesitamos 3 piezas. Listo, necesitamos 3 piezas. Entonces ya nosotros hemos elaborado de esta manera, indicado las dimensiones de nuestras piezas necesarias para poder armar este estante, que es un mueble básico, que es fácil de hacer y que es muy necesario dentro del hogar, ¿no? A ver, veamos cómo sería el proceso de armado. Ya posteriormente en una clase ya les voy a indicar o vamos a enseñar exactamente con piezas reales cómo vamos a proceder al armado, pero podemos hacerlo acá también indicando estas piezas que ya hemos separado. A ver, vamos a proceder. ¿Cómo sería la metodología o el procedimiento de armar el mueble? En primer lugar, lo más recomendable es comenzar a armar el zócalo. Empezamos, el zócalo lo vamos a armar, como ya les indiqué, todas las piezas interiores. La pieza B tiene las mismas dimensiones, que también lo voy a utilizar en formar el zócalo. Entonces, empezamos a construir el zócalo. Para ello lo vamos a elaborar con una pieza B. Ahí tenemos la pieza B con dos piezas C, las cuales van a ir una aquí adelante, así como usted está viendo en la figura. Ese es el proceso de armado, una adelante y la otra atrás. Ahí está. En este caso, ¿cómo vamos a comenzar a armar nuestro mueble? Vamos a ir quitando estas. Listo. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es armar esto. La base con la pieza B y los dos zócalos, uno adelante y el otro atrás. Obviamente, tomando en consideración tal como se muestra aquí en la figura. Luego, ubicamos los laterales. De esta manera. Tenemos
un lateral y tenemos aquí, ubicamos el otro lateral, ya que son dos piezas. Ahí está. Muy bien, el techo, luego que hemos hecho esto, ubicamos también el techo en la parte superior, que ven la parte interior entre las dos piezas laterales, ¿no? Listo, ahí está. Entonces ya tenemos armado la estructura principal del mueble. Ahora, aquí hemos empleado dos piezas C. La tercera pieza C va en esta posición que sirve de amarre del mueble, que sirve a amarrar o hacer más estable el mueble entre estas dos piezas laterales. Y luego ya, en este caso, toda la altura del mueble, entre la base del zócalo y la parte superior, tenemos que distribuirla de manera equitativa, para obviamente distribuir las tres repisas que nos faltan, ¿no? Entonces nosotros los distribuimos, o no necesariamente equitativamente, sino de acuerdo a nuestras necesidades. De repente queremos colocar en la parte superior cosas más pequeñas, en la parte inferior cosas más grandes, entonces las distribuimos de acuerdo a nuestra necesidad. Muy bien, y ya hemos terminado de armar el mueble. ¿Se da cuenta? Es algo básico, algo sencillo. Lo más importante, como le digo, antes de que nosotros comencemos a realizar algún trabajo, el paso número 1 es que nosotros hagamos el diseño de nuestro mueble. Dibujemos el mueble que deseamos crear. Posteriormente, tenemos que, en este caso, hacer el despliegue del mueble, indicar todas las piezas del mueble, piezas interiores, piezas externas, e indicar la medida de cada uno de ellos. ¿Correcto? Y luego ya procederemos a la elaboración del mueble. ¿Sí? Algo importante también es que nosotros sepamos dónde vamos a cantear, es decir, dónde vamos a colocar el tapacanto a nuestras piezas. ¿Ya? Vamos a indicar aquí con un color rojo donde en este caso iría el canteo de estas piezas. Aquí, por ejemplo, para que se vea, como estas, las piezas, la pieza B, la parte, en este caso que va a quedar expuesta es esta parte, entonces tenemos que cantear aquí en esta parte nada más. Entonces, todas estas piezas van a ser canteadas en uno de los lados más largos. Ahí está, uno de los lados más largos. En el caso de la pieza A, la que va a quedar expuesta es esta parte de acá, la parte de adelante y la parte de abajo que va en el suelo. Entonces nosotros tenemos que cantear de la siguiente manera. Tenemos que cantear acá, tenemos que cantear aquí y tenemos que cantear aquí. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que indicar, en este caso, cuando vayamos a solicitar las piezas en un centro de distribución, ¿ya? Para que usted sepa cómo indicar. En alguna centro de distribución los mismos empleados suelen tomarle sus indicaciones. Entonces, vamos a cantear aquí, aquí y acá. En el caso de la pieza C, la que va a quedar expuesta solamente es un lado, es este lado que va en el piso, en la parte de atrás también, y en la parte de arriba esta parte que tenemos acá. Entonces aquí hay que cantear solamente un lado, hay que cantear uno de los lados más largos, ¿no? Entonces canteamos ahí. Esta es la manera como nosotros tenemos que indicar a los centros de distribución cómo nosotros queremos nuestras piezas e indicarle la medida que deseamos, como tenemos acá, indicando primero, recordando, indicando la medida más larga por la medida más corta y luego el número de piezas a utilizar. Esto va a ser lo más importante dentro del armado de los muebles de melamina: tener su plano bien definido, las piezas con las medidas exactas y saber dónde vamos a cantear para poder tener podemos realizar un proyecto de mueble de melamine.
Muy bien amigos, espero que les haya servido esas instrucciones y no se olvide de darle clic en me gusta y suscribirse a su canal Aprendiendo de Cero. En la siguiente clase ya estaremos armando en nuestro taller un estante para que usted vea ya con nuestras herramientas y con la melamina cómo nosotros vamos a lo fácil que es crear o fabricar o armar un mueble de melamina. Muy bien, muchas gracias y espero que nos sigan hasta la próxima clase.